Efectivamente, estoy vinculado con la Universidad de Rennes, Alta Bretaña, y bueno, ya tuve la oportunidad de hablar sobre Miguel Hernández, pero hoy en día voy a hablar de nuevo motivo a partir de la concepción, del concepto más bien, de homenaje. ¿Cuál es la principal conclusión de su tesis? Bien, bueno, entonces hay que comprender que muy pronto se manifestaron poetas sobre la figura de Miguel Hernández, pero escribir a raíz de su muerte y escribir 40 años más tarde, eso significa una evolución importantísima en cuanto a la forma poética usada, porque todo lo que podía venir inspirado por la elegía se está modificando al filo de los años. Entonces voy a desarrollar en esta misma aula sobre 3 puntos. Primero, una tipología y la poética de la poesía de homenaje. Segundo, la extensión sociológica del culto a Miguel Hernández, porque bueno, en muchas ciudades se ven cartelones que rezan versos de Miguel Hernández. Y este fenómeno sociológico tenemos que explicarlo. Y por fin, un tercer eje que yo quisiera explicar es que el luto poético está, no es que está cambiando, por supuesto, pero viene a dar pie a una nueva forma de lirismo. Mi ponencia va a versar sobre poetas que a lo largo de finales del siglo XX y del siglo XXI han tenido como referente a Miguel Hernández. Creo que uno de los huecos que quedan en los estudios sobre Miguel Hernández es precisamente qué trascendencia ha tenido el poeta en el siglo XXI y especialmente mujeres poetas. De manera que yo voy a hablar de poetas de América Latina, que me parecen que en estos momentos son muy importantes. Empezaré por una poeta que escribe en zapoteco, está traducida también al español, que es Irma Pineda. Después hablaré de otra poeta de referencia, una nicaragüense, que es Gioconda Belli, y pasaré por Colombia con Piedad Bonet, y después por Ciudad de México con Julia Santibáñez, y terminaré con una poeta española que es María Ángeles Pérez López. Les hice unas breves entrevistas, eran 3 cuestiones a las que ellas me respondieron. En primer lugar, cómo conocieron la poesía de Miguel Hernández, después, qué poemas son los que escogen de Miguel Hernández, y finalmente, si Miguel Hernández ha tenido alguna influencia en la poesía que ellas escriben. Bueno, pues en primer lugar, yo escogí el tema de la relación entre Miguel Hernández y Carmen Conde porque me pareció que no podía esta autora cartagenera, tan amiga de Miguel Hernández, no podía quedar fuera de cualquier evento en que se relacionara a Miguel Hernández con cualquier otro autor contemporáneo. Por lo demás, debo decir que no voy a centrarme en la presencia de Miguel Hernández en la poesía de Carmen Conde, sino en la obra entera de Carmen Conde, sobre todo en la obra en prosa de Carmen Conde. Y la primera evidencia que constato es que en la mayoría de escritos de Carmen Conde sobre Miguel Hernández, Carmen Conde se dirige al propio poeta como amigo. Por tanto, nunca plantea las cosas de Miguel Hernández como una filóloga que esté estudiando su obra, sino como una amiga que le quiere explicar lo que ella ha visto sobre su vida y sobre su obra. Y por tanto, creo que ella ha dejado a todos nosotros, empezando por los que estamos aquí, la tarea de indagar, profundizar, matizar, concretar las cosas que nosotros advirtamos como filólogos. Ella nunca se presenta como una filóloga, sino como una amiga. No obstante, viendo lo que dice de Miguel Hernández, se observa que muchas de las cosas que dice, los filólogos no han tirado del hilo y por tanto sigue siendo de gran originalidad lo que ella nos ha propuesto
como intérpretes de la obra y de la persona de Miguel Hernández. Es una reflexión la que realizo sobre Miguel Hernández como protagonista teatral, es decir, las obras que se han dedicado a Miguel Hernández en el teatro contemporáneo. Es curioso que también hay múltiples espectáculos, tengo unos 30 de dramatización de sus textos, de su poesía, de fragmentos de su vida, pero hay 12 obras de teatro que tienen interés y que hablan sobre Miguel como protagonista de la obra, vamos, como protagonista de una obra. Hago una reflexión. La primera vez fue Marcos Sana en el penal de Burgos, el que realizó en 1960 con los presos clandestinamente una representación. Pero luego ha habido en los años 70 varias, 80, sobre todo a partir del 75, y lo que reflexiono es cómo todos influyen en la determinación de la figura de Miguel Hernández como un héroe absoluto, y solamente algunos autores dramáticos de importancia en el panorama contemporáneo han intentado no cuestionar la figura de Hernández, no podrían cuestionarla, o han intentado reflexionar sobre el drama de un hombre que sabe que va a morir, que le han ofrecido salir en libertad y si se adjura de sus ideas, y cómo al final se mantendrá siempre fiel a sus ideas, pero sin embargo ese drama íntimo de Miguel Hernández final, por ejemplo, hay un autor, Julio Salvatierra, que es la obra más representada. Su Miguel Hernández se ha representado 200 veces y en 6 países, y resulta que Julio Salvatierra sí que cuestiona no la figura, sino ese final de Miguel Hernández, en donde Miguel Hernández tendría que titubear, tendría que dudar, aunque a fin de cuentas se afirma a sí mismo. Yo creo que lo que analizo son las obras dramáticas principales, y en César López Llera, en su obra sobre Miguel Hernández, y en Julio Salvatierra determino que son 2 obras de dramaturgos importantes. También la figura de Josefina Manresa ha tenido ya tiene varias obras teatrales. Pero en todo caso, insisto, creo que se trata de afirmar una figura que pueda hasta titubear en el teatro, porque es importante no crear imágenes, podríamos decir, esculturas fijas de héroes a través de nadie, sino en todo caso dar su determinación humana, que es importantísimo.